En este video vamos a ver el movimiento parabólico, que es aquel en el que un móvil sigue una trayectoria que es una parábola. En este curso vamos a ver estos movimientos parabólicos de dos formas, uno denominado tiro horizontal y otro tiro parabólico. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Empezamos con el tiro horizontal. Este tipo de movimiento parabólico más simple es el denominado tiro horizontal, que consiste en lanzar horizontalmente un cuerpo desde una determinada altura, lo que provoca que el cuerpo siga una trayectoria parabólica. O sea que no es que nosotros vayamos a trazar la parábola, no, simplemente cuando nosotros lanzamos desde una cierta altura con una velocidad horizontal, y por ejemplo aquí dicen que es una mesa, una canica viene, pues está sostenida por la mesa, verticalmente no tiene ningún movimiento, pero cuando deja la mesa, empieza a actuar la aceleración debido a la gravedad y empieza a aumentar su velocidad hacia abajo. Aquí la velocidad en X sigue manteniéndose constante y vamos de una vez a comentar algo importante. Cuando está en el aire, cualquier partícula, cualquier móvil, que recibió una velocidad horizontal, esa velocidad horizontal la mantiene. Primera ley de Newton, todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de movimiento de velocidad uniforme. ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie que lo esté deteniendo. En la práctica pudiera existir el aire que lo tuviera que detener, pero como hemos dicho que vamos a estudiar todos estos movimientos considerando que están en el vacío, pues esta velocidad no hay nadie que la detenga, entonces esta velocidad la mantiene constante, porque no hay nadie que horizontalmente lo frene o lo acelere o haga que aumente su velocidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, se dio, a lo mejor estaba detenido, le pegaron, alcanzó una velocidad y una vez que va aquí, esa velocidad la mantiene constante en X. Pero aquí no tenía velocidad inicial en Y, o sea, no había ninguna velocidad en Y. Pero al momento que abandona, desde aquí, no desde acá, desde aquí, al momento que abandona la mesa, la aceleración debido a la gravedad empieza a actuar sobre él y empieza a hacer que tenga una velocidad en Y. Pues bien, estas dos velocidades, tanto la X como la Y, me dan la velocidad real que tiene el cuerpo y como vamos a ver más adelantito, en un movimiento curvilíneo la velocidad siempre es tangente a la curva, o sea, es esta, la toca en un punto nada más. Y así se va formando la parábola, simplemente por un movimiento en X que es de velocidad constante y un movimiento en Y provocado por la aceleración debida a la gravedad, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dice aquí, una canica lanzada horizontalmente desde una mesa con cierta altura, la canica antes de abandonar la mesa lleva únicamente la velocidad horizontal Bx. Pero al abandonar la mesa empieza a actuar la aceleración debido a la gravedad y empieza a ganar velocidad vertical hacia abajo. O sea, una velocidad que ahora vamos a actuar en Y. En todo movimiento curvilíneo, la velocidad en cualquier punto siempre es tangente a la curva, lo que les decía. Aquí la toca en un punto, aquí la toca en un punto. Pero entonces esta velocidad nosotros la vamos a descomponer en X y en Y. Eso vamos a ver cómo lo hacemos. Y entonces tendremos un movimiento horizontal uniforme en X. Porque les digo, esta velocidad no va a cambiar. Porque no hay... La aceleración debido a la gravedad actúa nada más vertical. Y no hay ninguna aceleración horizontal que aumente o que frene esta velocidad. Por lo tanto, se mueve a velocidad constante. Y en el eje de las Y, un movimiento vertical uniformemente variado o bien uniformemente acelerado. Entonces, esos dos movimientos son lo que dan como resultado que esto se mueva sobre una parábola. Entonces, podríamos decir que el movimiento producido por un tiro horizontal, que es este, depende del influjo de dos fuerzas
la que en un momento dado le comunica una cierta velocidad Bx en la dirección horizontal y la fuerza que lo atrae verticalmente hacia abajo con aceleración uniforme. Se puede comprobar que el tiro horizontal es la suma vectorial de dos movimientos distintos con el siguiente experimento. A ver, vamos a ver ese experimento que nos dice. Dos canicas iguales se colocan sobre el borde de una mesa horizontal y exactamente en el mismo tiempo se dejan caer. Esta se deja caer. Una de ellas verticalmente sin velocidad inicial, o sea, una caída libre. Velocidad en y 0, inicial 0. Y la otra se impulsa con una velocidad x. Se le da una velocidad x, pero no se le da velocidad en y. Entonces también tiene velocidad en y igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esta canica viene por aquí, empieza a actuar la aceleración debida a la gravedad. Y esa se empieza a actuar la aceleración debida a la gravedad. Entonces dice, se observa que las dos canicas caen al suelo simultáneamente. Una de ellas al pie y la otra a cierta distancia de donde fue lanzada. Esta recorre esta distancia. Por lo cual podemos decir que la aceleración hacia debajo de las canicas es la misma, pues es la aceleración debida a la gravedad. O sea que un cuerpo lanzado horizontalmente cae con la misma aceleración que una caída libre y se produce independientemente de su movimiento horizontal. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hagan de cuenta, estas canicas se deja caer y esta se lanza. Cuando esta canica viene aquí, si la proyectamos, la de caída libre va a la misma altura. Cuando esta venga aquí, si la proyectamos para acá, para caída libre, irá a la misma altura. Cuando esta venga aquí, la proyectamos y irá a la misma altura. Cuando esta llega al suelo, la otra también llegó al suelo. ¿Por qué? Pues porque ambas en el movimiento vertical están afectadas. Las dos están afectadas por la aceleración debida a la gravedad. ¿Cuál es la diferencia de esta y esta? Pues bueno, que cayeron al mismo tiempo, pero la del tiro horizontal, como recibió una velocidad constante, aquí, pues esta velocidad constante provoca que se vaya moviendo horizontalmente. Y entonces al final de la trayectoria se movió de aquí hasta acá de manera horizontal. Pero ese movimiento horizontal es un movimiento de velocidad constante. Entonces quiere decir, por ejemplo, aquí yo he puesto que un cuarto de segundo, un segundo, 3/4, un segundo, etc. ¿Qué quiere decir? Que para el tiempo de un segundo, nosotros vamos a ver que llevamos una velocidad tangente a la curva, pero lo vamos a manejar de esta manera. Vamos a decir, a un cuarto de segundo ha caído esta distancia en y. Y se ha movido esta distancia en x. Al medio segundo habrá caído esta distancia en y, que es la misma de aquí a acá. Y se habrá movido esta distancia en x. Y así sucesivamente. O sea que para un tiempo determinado, nosotros ese tiempo determinado nos podrá dar el valor que se ha movido en x y el valor que se ha movido en y. Dicho de otra manera, en el eje y tenemos una caída libre y en el eje x un movimiento de velocidad constante. Dice aquí, de la figura se puede observar que a cada punto de la trayectoria le corresponde un tiempo y dos posiciones, una en x y la otra en y. Y por lo tanto también le corresponde una velocidad en x y una en y, nada más con la aclaración que la velocidad en x aquí es la misma con la que la aventaron aquí, porque en y no hay aceleración, no hay cambio de velocidad. Y en y sí, aquí será muy pequeña la y conforme vaya cayendo va a ir aumentando. ¿Y cómo va a ir aumentando? Pues igual que va aumentando en una caída libre. El experimento demuestra que en el movimiento vertical, o sea en y, la canica se comporta exactamente igual que la otra que cae en caída libre. Y en el eje horizontal x no existe aceleración, por lo que el movimiento es de velocidad constante. Por lo anterior, las fórmulas que se aplicarán serán en el eje horizontal, velocidad igual a distancia entre tiempo, o velocidad igual a desplazamiento entre tiempo.
Y en el eje vertical, pues ya sabemos que es una caída libre, entonces usamos las fórmulas de caída libre con el signo más donde exista la aceleración debida a la gravedad. Y bueno, pues con eso, pues vamos a ver si esto es un tiro vertical que está constituido de una caída libre y de un movimiento de velocidad constante en X y una caída libre en Y. Vamos a ver cómo lo vamos a aplicar esos conceptos en los problemas. Y por lo tanto nos traemos nuestras fórmulas. En Y ya sabemos que es esta, y en X, como es velocidad constante, nada más esta fórmula. Dice así: una pelota rueda fuera del borde de una mesa horizontal de 1.3 metros de altura. Aquí está la mesa vista de perfil si quieren, 1.3 metros. Golpea en el suelo en un punto 1.55 metros horizontalmente lejos del borde de la mesa, o sea, cayó hasta acá, 1.55. Dice, inciso A, ¿durante cuánto tiempo estuvo la pelota en el aire? ¿Cuál era su velocidad en el instante en que dejó la mesa? Pues aquí está. Entonces, fíjense, yo voy a poder utilizar mis fórmulas de X porque tengo una distancia horizontal. Pero también tengo una distancia vertical, pero para eso se utilizaría yo mis fórmulas en Y. Entonces ahorita me interesa ver, ¿empiezo con X o empiezo con Y? Pues aparentemente donde tengo más datos es aquí. Porque, acuérdense, esto cuando venga aquí, vamos a suponer en este punto, vendrá aquí en caída libre. O sea, siempre vamos a trazar, de aquí lo vamos a traer para acá para ir analizando la caída libre. Entonces aquí yo estoy poniendo el punto donde salió y el punto donde cayó. Todo el tiempo que tardó en recorrer esto fue el mismo tiempo que tardó en caer un cuerpo en caída libre esta misma altura. Nada más que el tiro horizontal, la única diferencia, cayó al mismo tiempo, pero cayó más lejos por la velocidad en X. Entonces, yo agarro y digo, parece que tengo más datos en Y. Y en el eje Y pongo entonces que la Y es B0t más un medio de G por T al cuadrado. La velocidad inicial vale 0, entonces esto se cancela. Y que me queda Y igual a un medio de G por T al cuadrado. ¿Y para qué quiero eso? Pues porque voy a calcular el tiempo de lo que me están pidiendo. ¿Cuánto tiempo estuvo la pelota en el aire? Pues de aquí a aquí, que es el mismo tiempo que hubiera tenido si hubiera caído nada más así, como caída libre. Y entonces, de aquí despejo el tiempo, este 2 pasa multiplicando y la G pasa dividiendo. Sustituyo 2 por 1.3 metros dividido entre 9.8 metros segundo cuadrado. Eso me da un tiempo de 0.265 segundos cuadrados. Acuérdense, esto se va, pero no queda abajo, es producto de extremos y producto de medios. Ya lo hemos platicado mucho eso. Me queda segundos cuadrados, saco raíz, me queda tiempo total y 0.265 su raíz me da 0.51 segundos. Quiere decir que de aquí a aquí dilató 0.51 segundos. Igual que si hubiera caído aquí, hubiera dilatado en caída libre 0.51 segundos. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en el tiro vertical lo único que sucedió es que hubo una velocidad que lo lanzó en X. Y en este mismo tiempo de 0.51 recorrió hacia abajo una altura de 1.3 y también recorrió una distancia de 1.55. Entonces en este tiempo de 0.51 se movió en Y, pero también se movió en X. Entonces voy al eje X y digo que la velocidad en X es X entre T. X, aquí no lo dicen, 1.55 metros, entre el tiempo que tardó en llegar aquí, 0.51, 3.03 metros por segundo. Entonces aquí tiene 3.03 metros por segundo horizontalmente. Pero
como la horizontal no cambia, quiere decir que acá también llevaba los mismos 3.03 y aquí los mismos 3.03 y aquí los mismos 3.03. Entonces, ¿con qué velocidad abandonó? Pues con 3.03 metros por segundo. Ahí es donde debemos recordar que la velocidad en X es constante, no cambia, no hay aceleración en el eje X. Aquí otra vez nuestras fórmulas. Problema número 2. Un dardo es arrojado horizontalmente hacia el centro del blanco, exactamente a la altura del blanco. O sea, este es el dardo, aquí está el blanco. Alguien lo va a lanzar así. Los que ya saben dicen, tengo que lanzarlo un poco porque la aceleración debido a la gravedad me lo va a ir bajando. Pero bien, alguien que no lo sabía lo lanzó directo y entonces esto va a caer un poquito abajo. Dice, a la altura del blanco el tablero con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Aquí está, velocidad horizontal. Se clava en el punto del aro exterior verticalmente debajo del blanco 0.19 segundos más tarde. Me están dando un tiempo, quiere decir que de aquí a aquí tardó 0.19 segundos. ¿Cuál es la distancia entre el blanco y el punto en que se clavó el dardo? O sea, esta. Si aquí estaba el blanco, llegó a esta distancia, esta es la distancia que cayó. ¿Y a qué distancia del tablero estaba parado el jugador? O sea, ¿desde qué distancia lo lanzó? Con distancia X. Oye, pero pues aquí ya me la pusiste, es difícil. A ver, esto. ¿Cómo analizo esta parábola? Ah, bueno, pues muy fácil, acuérdense. Este lo trasladan acá y su velocidad inicial es 0 en Y. O sea, porque nada más lo están lanzando en X. En Y tiene una velocidad inicial de 0. Y cuando va cayendo aquí, va a ir cayendo. Es como si fuera cayendo aquí. Cuando llega a este punto, es como si hubiera llegado a este punto y lo hubiera transcurrido en un tiempo de 0.19 segundos. Y aquí entonces, para que no nos hagamos bolas, ese tiempo de 0.19 segundos sirvió para que el dardo recorriera esta distancia en Y, pero ese mismo tiempo sirvió para que recorriera esta distancia en X. Por eso dije que un mismo tiempo nos va a servir para calcular X y Y. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué nos están pidiendo? Esta distancia. Y, pues busco mis fórmulas, acuérdense. Y, veo que esta es la que me sirve. Velocidad inicial en Y. Entonces, fíjense, yo ya no analizo esto aquí. Oye, aquí no sé qué pasó. Lo proyecto para acá como una caída libre. De aquí a aquí. Esta es la distancia Y. Velocidad inicial 0. Por T, 0. Un medio de G, 9.8 metros por segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. 0.19 segundos al cuadrado. Me da Y igual a 0.176 metros. Como es una cantidad pequeña, la convierto a centímetros y me da 17.6 centímetros, que era lo que decíamos que debíamos de encontrar aquí. Y dice, ¿y cuál es la distancia que ve aquí? Bueno, pues tengo la velocidad, tengo el tiempo, y en X recorre esta distancia a velocidad constante. Por lo tanto, aplico esta fórmula. Velocidad en X igual a X entre T. El tiempo lo paso multiplicando y me queda X igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo. Agarro velocidad en X, 10 metros por segundo, acuérdense. Tiempo 0.19 segundos, aquí segundo y segundo se va, me da X igual a 1.9 metros. Entonces, observen cómo yo en lugar de trabajar en la parábola, lo proyecto acá y lo considero como caída libre y esto como velocidad constante. Eso es todo el chiste de este tipo de tiro horizontal. Aquí incluso les voy a recordar otra vez las fórmulas y aquí pongo tiempos y vamos a ver por qué puse tantos tiempos. Dice, un proyectil se dispara horizontalmente desde un cañón ubicado a 45 metros sobre un plano horizontal con una velocidad en la boca del cañón de 250 metros por segundo. Bueno, mira, aquí está
una superficie, aquí el cañón, una distancia de 45 metros. Dispara horizontalmente, le pongo velocidad en X para que veamos que es horizontalmente. ¿Cuánto tiempo permanece el proyectil en el aire? Bueno, pues esto, al momento que dispara, pues todos dirían, pues se va a ir horizontal. No, apenas y lo empieza a bajar, lo empieza a bajar, lo empieza a bajar y va a caer aquí. Y entonces, ¿cuál es el tiempo que permanece en el aire? Pues todo aquí lo puse, todo este tiempo. Pero este mismo tiempo sirvió para que en el eje de las X este cuerpo se moviera de aquí a acá. Y ese mismo tiempo sirvió que este cuerpo se moviera en el eje de las Y de aquí, y este lo proyecto para acá, de aquí a acá, recorrer. Entonces, si se dan cuenta los tiempos, un tiempo que va sobre la parábola, yo lo divido en el mismo tiempo en Y y el mismo tiempo en X. Y entonces trabajo puro tiempo en X y en Y. Y entonces, ¿a qué distancia? ¿Cuánto tiempo permanece el proyectil en el aire? Pues de aquí a aquí, que en el eje de las Y es de aquí a acá. Aquí está. De velocidad inicial 0, recorre una distancia de 45 metros y llega a una velocidad final en un tiempo. Pero para calcular el tiempo vuelvo a aplicar esta misma fórmula, que ya la apliqué acá, creo. ¿Sí? Fue la mismita, no. Acá está. Sí, ya la había yo aplicado. La mismita fórmula, despejo el tiempo al cuadrado, extraigo raíz y me dice que fue un tiempo. A ver, voy a bajar aquí un poquito. A ver si logramos verlo. Ok. Aquí me está diciendo que de aquí a acá transcurre un tiempo de 3.02 segundos. Eso quiere decir que de aquí a aquí también 3.02 segundos. Porque es lo que se movió en Y y esto es lo que se movió en X. Ahora, en el eje X, la velocidad en X es distancia entre tiempo. Otra vez, quiero la distancia, el tiempo pasa multiplicando, X igual a velocidad por tiempo. X igual a velocidad 250 metros por segundo, que fue la velocidad en X, por el tiempo 3.02 segundos, X igual a 755. Segundos se van, me quedan metros. Esta distancia es de 755 metros. Y el inciso C me dice cuál es la magnitud de la componente vertical de su velocidad a golpear en el suelo. ¿Por qué me piden la vertical? Porque la horizontal, ¿qué velocidad llegaría aquí como velocidad horizontal? Pues con 250. En cualquier punto, horizontalmente lleva velocidad de 250, porque es velocidad constante. Pero en Y no, en Y va aumentando, la velocidad. Entonces me dice aquí, ¿cuál es la magnitud de la componente vertical? O sea, la de Y. Pues la de aquí a aquí, pues esta es la velocidad final. Velocidad final inicial más gravedad por tiempo, sustituyo y encuentro el valor. Entonces, si se dan cuenta, yo siempre cuando voy a analizar la parábola no me meto a la parábola. Esto la proyecto para acá, el punto final lo proyecto para acá y entonces digo trabajo de aquí a aquí como si fuera una caída libre. Y de donde fue lanzado al punto final, aquí horizontalmente, la distancia en X, con el mismo tiempo. Espero que se vaya comprendiendo. Dice aquí, caray, ahí ya metí más fórmulas. Me estoy adelantando un poco, bueno, no hay ningún problema. Estas fórmulas de abajo las vamos a ver en el tiro parabólico. Ahorita todavía estamos en tiro horizontal. No le hagamos caso ahorita porque todavía no las hemos visto. Creo que me adelanté un poquito, pero no hay ningún problema. Ahorita este problema lo seguimos manejando con las fórmulas de arriba. Un aeroplano está volando horizontalmente a una velocidad constante de 155 km por hora y a una altura de 225 metros. En un momento determinado deja caer un bulto. Hallar la velocidad del bulto cuando golpee el piso y el ángulo de impacto con la vertical.
¿A qué ángulo impacta? A ver, vamos a ver. Vamos a ver esto. Acuérdense que la velocidad real siempre es tangente a la curva, viene por aquí. Y nosotros dijimos que le íbamos a descomponer en X y le íbamos a descomponer en Y. Bueno, pero entonces, esto es un tiro horizontal, porque miren, el avión, junto con el piloto y junto con todas las cosas que van dentro del avión, están volando a una velocidad de 155 kilómetros por hora, constante. Aquí nos dice constante. Cuando abre la escotilla y cae este bulto lleva una velocidad en X de 155 kilómetros por hora y en Y una velocidad inicial de 0, porque apenas lo acaban de dejar caer. Entonces, este bulto lleva la misma velocidad que el avión en este momento que es soltado. Y es una velocidad de 155 kilómetros por hora, que como lo demás me lo dan en metros, lo transformo a metros por segundo. ¿Cómo? Recuerden el factor de conversión, divido entre 3.6 y obtengo metros por segundo. Me da 43 metros por segundo. Entonces va a una velocidad de 43 metros por segundo, describe esta trayectoria, recorre esta distancia en Y de aquí a acá recorre esta distancia en X. Pero ahorita no me piden la distancia en X, me piden, vamos a ver, la velocidad del bulto cuando golpea el piso. Ah, bueno, pues miren, yo aquí empecé y dije, cuando golpea el piso va a llegar con una velocidad así, que hemos descompuesto en una velocidad en X de 43 metros por segundo, porque es la misma que tenía cuando fue soltada, esa no cambia, en X no cambia. Y entonces ahora nada más necesito la de Y. ¿Y cómo calculo de aquí a acá? Ah, bueno, en Y, proyecto esto para acá, proyecto esto para acá, una caída libre. Quiero esta velocidad final después de haber recorrido esta distancia. Y entonces en el eje Y me traigo mi fórmula que ya analicé, es esta, velocidad final al cuadrado, inicial al cuadrado, más 2G por Y. Esto me va a dar velocidad inicial 0, 2, G 9.8 metros por segundo al cuadrado y Y 225. La velocidad final al cuadrado 4.410 metros cuadrados segundos cuadrados. Extraemos raíz y me queda que la velocidad final es de 66.4 metros por segundo. Entonces, esta velocidad, aquí acuérdense que es tangente a la curva, va aquí. Pero nosotros la descompusimos en X y en Y. Entonces, aquí está la velocidad real. Esta que no dibujé aquí, la estoy dibujando acá. Aquí está la velocidad de 43, que es la misma que está acá. Esta es la de 66, que es la misma que está acá. Acuérdense el paralelogramo. Y nos piden calcular el ángulo de impacto con la vertical. Ah, bueno, pues nosotros sabemos que llega así la velocidad y que esta velocidad es la resultante de la velocidad en X y la velocidad en Y. Y nos piden el ángulo de impacto con la vertical, o sea, este ángulo. Ah, bueno, pues entonces, fíjense, esta velocidad de X, 43 metros por segundo, es la misma de acá arriba. Nada más que yo la puse acá abajo para que se den cuenta que voy a trabajar con este triángulo, con el triángulo de abajo. Y entonces digo, tangente de teta es igual cateto opuesto, 43 metros por segundo, entre cateto adyacente, 66.4. Porque en este triángulo rectángulo el ángulo de 90 grados está aquí, aquí. Y entonces el opuesto al de 90 es la hipotenusa. La velocidad real sería la hipotenusa, que no la he calculado. Ni la necesito calcular porque no me la están pidiendo. Si yo quisiera calcularla, pues ya sé que esta velocidad sería la x elevada al cuadrado más la y elevado al cuadrado y luego raíz cuadrada. Eso lo vimos en vectores, resultante de vectores. Pero bueno, entonces decíamos que la tangente es esto. 43 metros por segundo entre 66.4 metros por segundo, porque fue cateto opuesto entre cateto adyacente. Me dice que la tangente es 0.6475, sin unidades. Arriba metros por segundo y metros por segundo se van. Es un número. Y entonces de ahí digo que teta es igual al arco cuya tangente, o tangente menos 1, cuyo valor es 0.645. Aplico
esta función inversa en mi calculadora, tangente menos 1 de 0.6475, y me dice el ángulo corresponde a 32.92, que eso es lo que tenemos aquí. Entonces, si se dan cuenta, aquí por favor vayan viendo, cuando me piden calcular en Y, yo digo, híjole, pues en Y hizo todo esto. No, pero esto no es en Y, esto es la parábola. Ah, en Y. Yo lo proyecto para acá y lo tomo como caída libre. Vean acá, lo proyecté para acá, caída libre en Y. Aquí lanzaron, lo proyecté para acá, lo proyecté para acá. Esto es lo que cayó, caída libre. Entonces estamos usando una caída libre y en el eje de las X un movimiento rectilíneo de velocidad constante. Bueno, hasta aquí le dejamos. Más adelantito vamos a ver el tiro vertical y es ahí donde vamos a aplicar también estas fórmulas y vamos a ver de dónde salen. Pero eso lo veremos en otro video. Seguimos en contacto.